Entonces vamos a hacer una breve introducción, un mini resumen de 2 o 3 filminas de lo que han visto hasta ahora un poco en la materia. Esta semana vemos sistemas dirigidos de reproducción y la semana que viene vamos a ver todo lo que es el mejoramiento o la genética del animal, la información genética y la relación que tiene con los caracteres de calidad, digamos, del animal vivo, de la res y de la carne que él se obtiene. Entonces, y vamos a ver un poco también todo lo que es los caracteres fundamentalmente van a ver que son caracteres de alta heredabilidad, como son los anatómicos de calidad carnicera, es decir, prepucio, escroto, grupa, los aplomos, que son las líneas, digamos, de las extremidades, bueno, y otras características fenotípicas que nos van a servir para seleccionar bien los reproductores. ¿Estamos? Entonces, a ver, fíjense esta definición que tenemos aquí de mejoramiento animal. Cuando vean en la filmina todo lo que está resaltado con color o subrayado, es donde tienen que hacer hincapié ustedes a la hora de repasar, digamos, un poco todas las filminas, digamos, de esta clase y la clase que viene. ¿Sí? Entonces, fíjense que el mejoramiento lo que intenta es incrementar en general la expresión de un carácter o de un grupo de caracteres, es decir, normalmente los caracteres de interés económico buscamos que haya un incremento, que haya un aumento. Y eso en casi todos, en cualquier especie en la que vayamos a trabajar, ¿no? Acuérdense que la vida nos tiene preparadas muchas sorpresas y uno cree que va a trabajar a lo mejor con porcino y termina en un tambo, o cree que va a trabajar en agricultura y termina en un campo de cría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos un aumento? Producción de leche queremos que aumente, ¿verdad? Si estamos en un tambo. Queremos que aumente la producción de grasa, el porcentaje de grasa, porque nos pagan en función de los kilos de grasa que produzcamos todos los días. Porcentaje de proteína de la leche también. El aumento, digamos, la ganancia diaria de peso de los animales en un sistema extensivo o intensivo también. El tamaño de camada de una cerda, digamos, también, es decir, el número de lechones que han nacido por parición. Es decir, en general buscamos, en casi todos los sistemas de producción, buscamos que haya un aumento en la expresión de los caracteres, ¿sí? Sin embargo, fíjense que abajo dicen no en todo. ¿Por qué no en todo? A ver qué carácter buscamos que disminuya, por ejemplo, en cerdos. Dijimos que queremos que aumente el número de lechones, ¿verdad? Hoy en día, más o menos, las granjas de alta producción están produciendo una chancha de buena producción y alta genética. Estamos sacando 25 lechones por año. Recuerden que una chancha tiene 2,3, 2,4 pariciones por año. Entonces estamos sacando 25 lechones. Pero ¿qué carácter se busca disminuir en cerdo? A ver, alguien que opine. Lo más fácil, ¿a quién le gusta la grasa? La grasa, exacto. ¿A quién de ustedes le gusta comer carne con mucha grasa? Con mucha grasa. Y en general por cuestiones dietéticas, de estética, por cuestiones de salud, etcétera, etcétera, el mundo cuando nos referimos al mundo, el consumidor no quiere grasa, quiere grasa nula o un poquito de grasa, digamos, en la carne que consume, de la especie que sea. Y eso es por estas razones que hemos visto, de salud o lo que fuere, y además pues no quiere pagar como músculo una gran cantidad de grasa que a lo mejor un carnicero le está dejando en el corte que está comprando en la carnicería. Sobre que ya está cara la carne, imagínense el tema de la grasa. En el cerdo buscamos que la grasa disminuya la cantidad de grasa, y normalmente se evalúa lo que se llama, el parámetro que se llama espesor de grasa dorsal. Ustedes imagínense, después vamos a ver una foto, que un cerdo era considerado de alta calidad genética unas décadas atrás en Argentina y en el mundo, cuando tenía 6 centímetros de espesor de grasa dorsal. Es decir, se mide en el lomo del animal, después vamos a ver fotos también cómo se mide instrumentalmente en la carcasa del cerdo, 6 centímetros. ¿Y eso es por qué? Porque el cerdo deposita 65% de su grasa total del cuerpo, la deposita debajo del cuero, y de manera muy uniforme. Vamos a ver un corte transversal, como si fuera una capa debajo del cuero, una capa de grasa. Y para que tengamos una idea, el bovino solamente deposita un
12-13% de grasa subcutánea, que es la que está debajo del cuero, y de manera muy despareja. Entonces, por eso se evalúa el espesor de grasa dorsal. 6 centímetros era considerado de buena calidad, un cerdo de buena calidad. Hoy en día te penalizan acá en Estados Unidos, en casi todo el mundo, cuando el espesor de grasa dorsal supera los 14 milímetros. Es decir, van a ver que el corte hoy en día transversal de una carcasa de cerdo es prácticamente carne adentro, es músculo, porque el mundo no quiere grasa, quiere un poquito o nada. A ver, en un sistema de bovino de cría, en un sistema de cría, ¿qué carácter buscamos que disminuya? Empecemos por la categoría más chiquita, el ternero. ¿Qué buscamos que baje en el ternero? ¿Peso al nacimiento? Exacto. El peso al nacimiento, ¿por qué? Para evitar distosia. Y acá vamos a hacer un breve comentario. Ya lo vamos a ver la semana que viene también con más profundidad a estos temas, pero ya va un comentario general. Acuérdense que en poco tiempo, más o menos, pero todo pasa muy rápido, en poco tiempo van a estar ya ejerciendo la profesión. Y nosotros estamos trabajando en sistemas naturales, en sistemas biológicos, donde los problemas ya vienen solos. Es decir, esta sequía que ha habido ahora en el invierno y salida del invierno, que ha sido bastante problemática en todo el país, ya vienen solos esos problemas. Entonces, no llevemos más problemas a los campos. Entonces, por eso vamos a insistir mucho en lo que es en cómo podemos evitar eso, llevando defectos de los reproductores, trasladándolos a la población que tenemos en el campo, sean gallinas, pollo, cerdo, vacuno, lo que fuere. Entonces, gran parte de la responsabilidad de la genética de la población que seamos responsables nosotros en el campo, en la granja donde nos toque trabajar, somos responsables nosotros de esa mayor o menor calidad genética que haya ahí, en función de los reproductores que hemos incorporado o de los individuos que hemos descartado, hemos vendido de esa explotación o de esa granja, ¿sí? En cambio, recuerden ustedes que ya han hecho mejoramiento genético vegetal, recuerden que algunos de ustedes terminarán trabajando dentro de algún semillero en lo que es mejoramiento genético vegetal, es decir, en la creación de híbridos, de maíz o de variedades de soja, pero recuerden que normalmente casi todos nosotros en la vida profesional nos compramos la genética vegetal, compramos un híbrido, no la hacemos en el campo, la compramos. En cambio, en todo lo que hace la producción animal, somos responsables nosotros de esa mayor o menor calidad genética. Y entonces ahí, si hay un avance genético, un progreso genético, hemos hecho las cosas bien. Pero si el avance es pobre, también somos responsables nosotros. Si no había un defecto y lo hemos metido sin darnos cuenta, lo vamos a ver muy bien con fotos ahora, sobre todo la semana que viene, hemos cometido un error. Entonces, por ejemplo, el peso al nacimiento es un carácter que se busca disminuir, sin comprometer, por supuesto, la viabilidad del ternero, porque ahí tenemos que evitar que haya partos distóxicos. Parto distóxico es decir, el ternero que se tranca en plena acción del parto. Ahí corremos el riesgo de perder la vaca, perder el ternero, perder ambos. Entonces buscamos que baje sin comprometer después lo que es también su peso al destete y su peso adulto. Pero ahí vamos a ver que tienen tanto responsabilidad, tanto el peso del ternero, lo que son los partos distóxicos, el peso del ternero, también la apertura del canal pélvico de la madre, y un pequeño defecto de aplomos que si no nos damos cuenta y compramos un toro o un reproductor, sea por inseminación, o sea en un remate, compramos un reproductor y estamos llevando un defecto de aplomo que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver cómo también repercute y ese defecto se traslada del reproductor a las hijas que van a ser futuros vientres y también nos puede llegar a complicar el tema de los partos. Entonces, no siempre se busca incrementar los caracteres, sino que hay algunos que se buscan que bajen. Como en este caso ya vimos el cerdo, el peso de nacimiento del ternero, que ya nos vamos a ir metiendo en eso. Como regla general, recuerden este cuadrito que ya lo habrán visto, pero para que les quede y lo grabemos un poco en cuáles son, digamos, los grupos de caracteres de importancia económica y qué heredabilidad tienen. Recuerden que, por ejemplo, los caracteres reproductivos son de baja heredabilidad. Los de eficiencia biológica, llámese la longevidad productiva, es decir,
Porque hay vacas que a los 7 años ya hay que descartar el rodeo y hay otras que a los 9, 10, 11, 12 años siguen dando terneros. Eso se llama longevidad productiva. También puede ser un animal lechero. La adaptación, otro tema que también vamos a ver hoy. Los caracteres productivos son de media heredabilidad y los anatómicos de calidad carnicera son de alta, muy alta. A ver, entonces, un poco también lo que vamos a quedarnos como idea de esta diapositiva. Si los caracteres reproductivos son de baja heredabilidad, ¿cómo es la influencia del ambiente? ¿Es alta, mediana, baja sobre ese carácter? ¿Cómo es? Alta influencia. Alta. La influencia del ambiente es alta. Entonces recuerden que el ambiente, como dijo recién Guadalupe, es todo lo que no es genético. Eso es ambiente. ¿Qué es entonces? La infraestructura del campo, la sanidad, la nutrición, la alimentación, el manejo que le demos a la población, la calidad, el número y la capacitación de los operarios. Podemos tener un campo con muy buena infraestructura, alambrado, con aguada, con pasturas, pero a lo mejor no tenemos el suficiente personal, o el personal no está capacitado. Hoy en día es muy difícil, en los últimos años se ha puesto muy, muy difícil, ahora unos 10, 15 años, conseguir gente que vaya a trabajar a los campos. Es muy difícil. Y que dure, y que esté capacitada. Entonces eso es me está condicionando mucho el carácter. ¿Estamos? Entonces todo lo que es ambiente me está condicionando la expresión del carácter. Por algo, fíjense que acá cuando hablamos de caracteres reproductivos, todo eso que no es genético, que es lo que estamos mencionando, el clima, por supuesto, todas las características climáticas. Por algo Argentina tiene, desde hace 30 años prácticamente está estabilizado lo que son los principales caracteres reproductivos, por ejemplo, el ganado bovino, los índices reproductivos, como es el porcentaje de preñez, que seguimos hace 30 años con el mismo porcentaje, 65% de promedio. 65% de promedio significa el campo que tiene el 90% y el campo que tiene el 50% o menos. El 65% de preñez. Tenemos el 62% de destete. Es decir, en general podemos decir que cada 100 vacas, 40 nos dan 60 nos dan una cría y 40 toman sol todo el año. Y estamos hablando de una cría, solamente una cría. Cuando recién dijimos que una cerda de buena calidad nos están dando 25 lechones por año. Entonces, por algo, fíjense, hay algo en todo esto, esto que llamamos ambiente, o varias cosas, que están haciendo, que están indicando que estamos haciendo las cosas mal. Porque hace 30 años que venimos con los mismos índices reproductivos a nivel país. Bueno, y a su vez vamos a ver que los caracteres anatómicos y calidad carnicera, la importancia que tiene, porque la influencia del ambiente es muy, muy baja. Todo eso que estamos diciendo que condiciona la expresión del carácter es muy baja. Entonces ahí tenemos nosotros un grado de responsabilidad bastante elevado. Y entonces aquí vamos a ver este pequeño resumen para ya adentrarnos en lo que son los sistemas dirigidos a reproducción, que fíjense qué sencillo. Nosotros como técnicos, como asesores, como profesionales, tenemos 2 herramientas para hacer mejoramiento en una población. 2 nada más. La selección, que como dijo recién Guadalupe, para los que están mejor, digamos, se aplican mejor para los caracteres de alta heredabilidad. Y los sistemas dirigidos a reproducción, en general, salvo algún caso que vamos a mencionar, para los caracteres de baja heredabilidad. Recuerden que la herramienta más poderosa que tenemos es la selección. ¿Por qué? ¿Y qué significa selección? Significa seleccionar, con el dedo, seleccionar. Cualquiera de nosotros va a un remate. Ese toro sí lo compro, ese también, ese no, por esto, por esto, por esto, por esto. Aquel tampoco. O por ejemplo, imagínense que estamos en marzo, abril, mayo, cuando se hace el destete en los rodeos de cría. Ahí tenemos que guardar cada 100 terneras. Recuerden que más o menos hay un 20% de vacas que todos los años se tiene que ir por descarte y hay que reponer con un 20% de vientres nuevos.
Esos vientres nuevos, esas vaquillonas, son las terneras que se detectaron el año anterior. Entonces, por ejemplo, si este año, en abril, detectamos las terneras, esas terneras van a estar disponibles como vientres a fines del año que viene, para el servicio de fines del año que viene. Entonces, supónganse que si reponemos normalmente un 20%, siempre hay que dejar un poquito más de ternera, un 30%, porque siempre después va a ir una que no se desarrolla bien, la otra que se enfermó, otra se murió, entonces dejamos un poquitín más. Supongamos que dejamos el 30%. Tenemos 100 terneras en el corral. ¿Cómo hacemos para dejar las 30 mejores y eliminar las 70? A través de la selección. Entonces nosotros somos responsables ahí de las 30 que dejemos. Tenemos que dejar las 30 mejores terneras que haya ahí en el corral. Y no es abrir la tranquera y dejar pasar 30 y las otras 70 quedaron ahí para cargarlas en el camión. Nosotros, como técnicos, le tenemos que decir le estamos indicando ahí a los empleados: a ver, muchachos, esa ternera queda, aquella queda, aquella al camión, suba, aquella suba, esta queda. La selección, ¿y eso en función de qué? Normalmente características fenotípicas que estamos viendo ahí. Más, obviamente, que tenemos que tener registros. Recuérdense que normalmente las que nacen primero tienen prioridad. Dentro de los 90 días que involucra, digamos, los partos, la época de parición, hay una cabeza de parición, la que nace en el primer mes, un cuerpo de parición, los terneros que nacen en el segundo, y en el tercero